Buenas tardes a todos, ¿se oye bien? Sí. Estupendo. Muchas gracias por venir. Bien, Francisco Fontana, presidente de la Amistad Judeo-Cristiana. A mi derecha, don Vicente Botella, delegado del Arzobispado para las Relaciones Interreligiosas. Don Fernando Ramón, que recientemente ha sido nombrado obispo auxiliar. Rab Moshe Ben Dahan, que es rabino principal de Madrid, y Mariluda Zulay, presidenta de la Comunidad Israelita de Valencia. Me gustaría leerles el currículum de los dos ponentes. Saben que la costumbre es que un ponente judío y un ponente cristiano comenten algo común a las dos religiones. Estos años pasados hemos estado comentando los mandamientos hasta llegar al de hoy. No levantarás falso testimonio, y que lo comentarán los dos respectivos ponentes, por el cristianismo y por el judaísmo. El Rab Moshe Ben Dahan nació en Tetuán en 1956 y posteriormente su familia se trasladó a Ceuta, donde residió hasta terminar el bachiller. Luego viajó a Israel, donde realizó estudios rabínicos en el Centro Midrash Sefaradí de Jerusalén durante 9 años, recibiendo la titulación del Rabinato de Israel. Es licenciado en Pensamiento Judío y Biblia por Milalá Lipsitz de Jerusalén, casado y con 5 hijos. Desde hace ya muchos años trabaja en la Comunidad Judía de Madrid como rabino, y es presidente del Consejo Rabínico de España Ortodoxo, es decir, el jefe de los rabinos ortodoxos en España. Muchas gracias, Rab, por venir una vez más. Don Fernando Ramón nació en Valencia el 15 de julio del 66, aunque ha vivido siempre en Chirivella. Ingresó en el Seminario Mayor de Inmaculada en 1988. Bachiller en Teología y licenciado en Ciencias Religiosas, ordenado sacerdote en Valencia el 28 de mayo de 1994. Ampliación de estudios en Roma, tuvo la licenciatura en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico, profesor de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer y director del Departamento de Sagrada Escritura de dicha facultad, profesor de Acadio en la Escuela de Lenguas Bíblicas y Orientales. Desde el año 2011 ha sido rector del Seminario Metropolitano de Inmaculada de Valencia durante 13 años. Fue nombrado arzobispo auxiliar de Valencia el 6 de noviembre del 24. Cuidado. Y fue ordenado como tal el sábado pasado, 11 de enero. Ha sido representante del cristianismo en este Día de las Relaciones Judeo-Cristianas desde el año 2020, compartiendo esta mesa con el Rab Moshe Ben Dahan y el año pasado con su esposa Coti Aserín. Supongo ahora como obispo auxiliar estará usted muy ocupado, pero ha encontrado tiempo para venir y estar esta tarde con nosotros, continuando la tradición de estos años pasados. Le doy las gracias por ello y pido un aplauso para don Fernando Ramón por su nombramiento como obispo. Bien, pues don Vicente Botella, si quiere usted decir unas palabras en nombre del arzobispado. Muy buenas tardes a todos. Shalom. La paz. Con alegría, un año más nos reunimos precisamente en este salón para celebrar el Día de las Relaciones Judeo-Cristianas. Y lo hacemos en torno a unas fechas que tienen un significado muy especial para los cristianos de cualquier confesión. La semana de oración por la unidad de los cristianos, el octavario de oración por la unidad, que se celebrará Dios mediante del 18 al 25 de enero.
Y creo que ese contexto le da más relevancia todavía a este día de las relaciones judeo-cristianas, porque es algo así como un preámbulo necesario a lo que va a acontecer en estos días próximos, porque las raíces reveladas y espirituales que compartimos judíos y cristianos constituyen un patrimonio que desde luego los seguidores de Jesús no podemos olvidar. En este sentido, podemos decir que ahondar en el diálogo con el judaísmo dispone adecuadamente al diálogo entre cristianos. Por esta razón, entre otras muchas, los cristianos hemos de estar agradecidos a nuestros hermanos mayores judíos. Oficialmente, el día señalado para este encuentro es el 17 de enero, pero en esta ocasión lo hacemos antes. Poco importa, porque lo verdaderamente relevante es que lo hagamos. Y por eso, dado que no sería posible su realización, permítanme que agradezca a la Amistad Judeo-Cristiana de Valencia y en concreto a su presidente, don Francisco Fontana, la organización directa de esta jornada. Gracias por vuestra constancia y fidelidad. También saludo con afecto y reconocimiento a quienes están en esta mesa, a doña Marilda Zulay, presidenta de la Comunidad Israelita de Valencia, pues a Rabino Moshe Ben Naham, que ya ha sido presentado entrañablemente por don Francisco, y a don Fernando Ramón, efectivamente recientemente ordenado obispo auxiliar de Valencia. El tema sobre el que hoy versará la reflexión conjunta es el mandamiento no darás falso testimonio, una cuestión siempre actual. Nada más. Muchas gracias a todos y a todas por su presencia aquí esta tarde y desde luego reciban un saludo afectuoso de la parte de don Enrique Benabel, arzobispo de Valencia. Doña Marilda Zulay. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Pues sí, un año más, como decía don Francisco Fontana, gracias a Dios, estamos aquí reunidos con motivo del Día de las Relaciones Judeo-Cristianas. Un día que fue instituido, si no me equivoco, desde 1998, a propuesta del entonces vicepresidente del Episcopado polaco, que se llamó Día del Judaísmo y poco a poco fue redefinido hasta ser el Día de las Relaciones Judeo-Cristianas. Quiero agradecer en nombre de la Comunidad Israelita de Valencia, como en el mío propio, tanto a la Delegación Diocesana de Relaciones Interconfesionales del Arzobispado, como a la Amistad Judeo-Cristiana la oportunidad de celebrar y de participar. A don Fernando Ramón, más alto. Enhorabuena. Bien, pues hace algunos años, como decíamos, inició en esta jornada, como aquí se ha dicho, esta debe ser la novena, yo no he estado presente en todas, una reflexión y un diálogo en base a la interpretación, como también se ha dicho, en el judaísmo y en el cristianismo, de los que llamamos Haseder Hadebarim, las 10 palabras, Haseder Hadibrot, los 10 dichos, como se le llaman los textos rabínicos, o el decálogo o los 10 mandamientos. Hoy el diálogo versará sobre no darás falso testimonio, el último, también expresado de diferentes maneras como no hablarás contra tu prójimo falso testimonio o no darás testimonio falso contra tu prójimo. Y bueno, voy a estar muy atenta porque se me plantean muchísimas cuestiones, como el principio de aras de la paz, como si decimos verdad cuando no nos ocupamos de cómo van a interpretar lo que estamos diciendo, lo que estamos contestando, como qué es la verdad, ¿no? Siempre para tratarse, por ejemplo, siempre algo parcial, siempre desde un marco, una visión desde algún lugar. Pero también es verdad que en este caso vamos a hablar del no y no de harás. Es decir, que hay una diferencia ahí que por eso voy a estar atenta. También respecto a las palabras, a las interpretaciones, ¿no? Me decía Jesús Solem, que muchas luces se quitan en cada palabra, ¿no? De barín, librot, mandamientos, los que saben más que yo y comentando muchas veces, mandamientos o los 10 mandamientos quizá sería Seder HaMitzvot, ¿no? Esa mitzvah, ese concepto tan importante, merced al cual formamos una sociedad y merced al cual también personalmente ordenamos nuestra vida.
Bien, pero insisto, he venido a presentar y a introducir el tema y lo que quieran. Ya se ha presentado a Ramón Sebendahán, pero yo quería también insistir no solo como presidente del Consejo Rabínico, sino en su importante labor, en el apoyo que supone también para las comunidades de la diáspora de Madrid, por decirlo de algún modo, los que no estamos en Madrid. No solo lo consideramos el rabino de la Comunidad Judía de Madrid, es efectivamente el rabino principal y el presidente del Consejo Rabínico de España, y quiero agradecerle, aprovechar para agradecerle esa gran labor representativa, comunitaria, educativa que hace con todos, ¿no? Que tiene con todos. Quiero agradecer su presencia también y voy a darle nuevamente la bienvenida porque quiero que sepan que la última vez que nos encontramos en Valencia fue en la circuncisión de mi nieto, que fue en el mes de mayo, y que recuerdo que hace 30 años por estos días, porque nació, fue en la de mi hijo, que cumplió ayer los 30 años. Pues muchas gracias a todos y hasta aquí. Ramosé, cuando usted quiera. Muchas gracias por la invitación un año más y agradecer al Centro Judeocristiano y también al Obispado por la oportunidad que me dan de estar aquí y de poder exponer temas de espiritualidad, temas de ética, temas que siguen siendo actuales pese a que ya se han dicho hace más de 3.000 años. Con el permiso del obispo auxiliar, con el permiso de todos los que están en esta mesa, vamos a hablar hoy, como os ha dicho, del mandamiento: no prestarás falso testimonio, no darás falso testimonio, que aparece en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 13, dentro de los 10 mandamientos. Dentro de los mandamientos judíos equivale al 9º, que es el mandamiento número 9. Ahora, tenemos que entender que hay diferencia en lo que es falso testimonio con lo que es la mentira, en el sentido de que son dos mandamientos diferentes. En la Torá, también en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 7, nos dice la Torá: Midebar sheker tirhak, te alejarás de la mentira. ¿Qué quiere decir te alejarás de la mentira? Dice que cuando tú hablas una mentira, te alejas de Dios. Y por tanto, este mandamiento del capítulo 23 está directamente enfocado a lo que es hablar una mentira. Y viene el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 11, y enfatiza: y no mentirá un hombre a su compañero. Por tanto, preguntaron nuestros sabios qué diferencia hay del mandamiento de Éxodo 23, capítulo 7, de la palabra de mentira te alejarás, al mandamiento no darás falso testimonio. Y la conclusión fue que hay diferencia en lo que es falso testimonio, se refiere a un tribunal, es decir, este mandamiento está vinculado a lo que es dar un falso testimonio delante de un tribunal, mientras que el mandamiento de la palabra de la mentira te alejarás se refiere al día a día, cuando una persona miente o una persona altera la verdad, y por tanto uno está vinculado a lo que es el testimonio delante de un tribunal y el otro está vinculado a lo que es en la comunicación del día a día pronunciar una mentira. Ahora, el profeta Jeremías, versículo 10, él dice: de Hashem Elohim Emet, que Dios es la verdad. Y por tanto, ¿qué implica esto? Que también el Talmud, en el Tratado de Shabbat, página 55, dice que el sello de Dios es la verdad. Quiere decir que la verdad es lo que define a Dios. Y por tanto, si una persona se aleja de la verdad, se aleja de Dios.
Si una persona pronuncia mentira, se aleja de Dios. Y de ahí que ahora vamos a definir la diferencia a nivel de reflexión entre el versículo de Éxodo 20 de no dar falso testimonio, que hemos dicho que se refiere a un tribunal, y el mandamiento de Éxodo capítulo 23, versículo 7, de la palabra de la mentira te alejarás. Cuando nos enfocamos en no dar falso testimonio, se refiere que un falso testimonio destruye el mundo. Dice, ¿por qué? Dice, porque genera que personas inocentes sufran por acciones que no han hecho. Y por tanto, el falso testimonio impide que la justicia se pueda ejercer. ¿Qué quiere decir? Que cuando un falso testigo viene a un juicio y emite un testimonio falso, lo que está haciendo es impidiendo que el juez pueda imponer la justicia o pueda determinar la justicia. Y por tanto, esto genera que personas asesinas, o personas que roban, o personas que violan, o personas que generan delincuencia, puedan huir de la justicia y queden exentas del juicio. Y por tanto son nuestros sabios que el testimonio falso como que destruye el mundo. ¿Y por qué destruye el mundo? Porque no deja que la justicia impere. ¿Y esto qué quiere decir? Que toda la importancia del sistema judicial está basado en el testimonio y en el testimonio verdadero, para que pueda haber una justicia real. Si el testimonio es una parte integral de la justicia, para que pueda haber una justicia real, si no hay un testimonio verdadero, esa justicia no se puede llevar a cabo. Y por tanto, el testimonio es como la herramienta más importante para que el juez pueda verificar lo acontecido y pueda imponer la justicia. Y de ahí que este mandamiento está ligado a lo que es la justicia, directamente a la justicia. ¿Por qué? Porque si no hay un testimonio verdadero, no puede haber una justicia ecuánime. Y el Pirkei Avot, el libro de ética judía, en el capítulo 1, la Mishnah número 18, en nombre de Rabbi Shimon ben Gamliel, dice que sobre 3 pilares el mundo se mantiene. Uno es el din, la justicia, otro es la verdad y otro es la paz. Quiere decir, como que este mundo tiene 3 pilares fundamentales que lo mantienen, como 3 piedras angulares que sostienen el mundo. Uno es la justicia, uno es la verdad y otro es la paz. ¿A qué se refiere? Se refiere que a nivel individual, lo que la persona tiene que buscar es la verdad. A nivel como individuo, yo tengo que buscar la verdad. Ahora, como ser que pertenezco a una sociedad, lo que tengo que buscar es la justicia. Y como ser que pertenece a un mundo, lo que tengo que buscar es la paz. Y por tanto, no es casual que Rabbi Shimon ben Gamliel haya unido justicia con verdad. Como quiere decir que la verdad es la base de la justicia. Y Rabbi Shimon ben Gamliel, ¿en dónde se basa? Se basa en el profeta Zacarías, capítulo 8, versículo 16, que el profeta Zacarías dice: verdad, justicia y paz, con ellos juzgaréis en vuestras ciudades. Cuando dice verdad, se refiere al testimonio verdadero, no a un testimonio de mentira, no un testimonio
mentiroso, sino un testimonio verdadero. Y de ahí que vemos que la esencia de la justicia es la verdad. Ahora, la justicia nosotros sabemos que es la base de la sociedad. Si no hay justicia, la sociedad se desmembrona, se viene abajo. Cuando hay explotación cuando hay corrupción a nivel del gobierno, hay explotación a nivel social, pues la reacción del pueblo a la delincuencia. Y por tanto, esas son como las tres plagas más graves que una sociedad pueda tener, cuando hay corrupción, explotación y delincuencia. Y estas tres plagas, su base es la falta de justicia. Porque, ¿qué quiere decir que hay corrupción a través del gobierno? Que no hay una justicia. ¿Qué quiere decir que hay explotación? Que no hay una justicia social. ¿Y qué quiere decir delincuencia? Que no hay una justicia que imponga un orden. Y por tanto, estas tres plagas, digamos que destruyen una sociedad, pues su base es la justicia. Y la base de la justicia es el juicio verdadero, es el testimonio verdadero. Ahora, hay algo interesante que la Torá nos dice, que ¿qué pasa con la persona que da un falso testimonio? Dice que cuál es la consecuencia de la persona que da un falso testimonio. Dice hacerle lo mismo que él pretendía hacer. Es decir, si una persona acusó a otra diciendo que la otra persona hizo un fraude de, digamos, 50.000 euros y lo está acusando, está trayendo falso testimonio, dice, si no hubieran testigos que hacen verificar que este testimonio era falso, dice, ¿cuál es la consecuencia? Que esta persona tiene que pagar los 50.000 euros. Es decir, que aquí se aplica que con la misma moneda que el falso testigo quería pagar, es pagado. Es como una ley de compensación, y eso es lo que me dice la Torá, de que el testigo falso, la consecuencia es que él tiene que remunerar con la misma cantidad o de la misma forma que él quería dañar, y de ahí que la persona, pues eso es como una forma de advertir, una forma de que la persona se controle, si sabe que contra más daño quiere hacer, pues más daño le puede venir a él si se descubre que él es un testigo falso. Ahora, nosotros vemos que cuando la Torá habla en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 6, de las 13 cualidades de misericordia divina, dice Dios es misericordioso, compasivo, largo para el rigor, grande misericordia y verdad. Es decir, que la verdad, el emet, es como una de las cualidades de Dios. Como queriendo decir que la misericordia que Dios hace es una misericordia verdadera. No es una misericordia interesada, sino es una misericordia verdadera. Que incluso también la misericordia, cuando Dios la activa con la persona, es una misericordia verdadera, quiere decir que no hay ningún interés en ella. Y por eso vemos que el emet, la verdad, es una de las 13 cualidades que definen a Dios cuando se habla de la cualidad de la misericordia. Ahora, también hay un concepto de falsear la realidad. Es decir, que una persona también tiene una prohibición de falsear la realidad. ¿A qué se refiere esto? Es un concepto como de robar el pensamiento de otra persona. Dice, ¿a qué se refiere? Maimónides, en las leyes sobre las cualidades, capítulo 2, ley número 5, él dice que la persona no puede ser hipócrita, tener una expresión en la boca y un sentimiento en el corazón diferente, sino que lo que él expresa tiene que ser lo que él siente. Dice, ¿a qué se refiere? Dice que si tú sabes, y trae Maimónides varios ejemplos, dice, si tú sabes que una persona
una persona está invitada a comer porque tiene una boda, y tú, como sabes que tiene una boda, pues le dices, mira, me gustaría que esta noche vengas, sabes que tiene, digamos, a las 8 de la noche tiene una boda, y vas tú y le dices, pues mira, me gustaría que te haces el que no conoces la boda, le dices, me gustaría que vengas esta noche a mi casa a comer, a las 9 te invito, no puedo, tengo una boda, y en verdad él no quiere, sabe que no va a venir y por eso le está invitando. Dice, eso es como falsear la realidad. Dice, o una persona que compró una botella de vino para abrirla, llegó un invitado y le dice, pues mira, en tu honor vamos a abrir esta botella de vino y vamos a celebrar contigo, cuando él ya tenía la botella de vino ya pensaba abrirla y beberla en esa comida. Ahí es como falsear la realidad, que también entra dentro de lo que es robar el pensamiento de otra persona, que es una especie también de mentira. Ahora, la verdad, nuestros sabios dijeron que es como una cualidad de nuestra esencia divina. Es decir, siendo que el ser humano fue creado a imagen de Dios, y una de las cualidades de Dios, como dijimos, el sello de Dios es el Emet, es la verdad, y como dijo el profeta Jeremías, y Dios es la verdad. Dice, por tanto, siendo que el ser humano porta una esencia divina, la verdad es parte del ser humano. Quiere decir que el ser humano necesita buscar la verdad o necesita vivir en la verdad. Y por eso, cuando una persona vive de una forma que él sabe que es incorrecta, siempre intenta justificarlo. Siempre va a justificarlo. ¿Por qué? Porque en nuestra esencia la verdad es una parte nuestra, como esencia divina que somos. Y de ahí que una persona no puede aceptar vivir en una mentira. Y eso es lo que hace que cualquier persona siempre va a intentar justificar su acción. Y que nos enseña, dijeron nuestros sabios, que la verdad es parte de la esencia del ser humano. Y el ser humano necesita buscar la verdad y necesita vivir en la verdad. Y de ahí que su esencia le aleja de la mentira. Lo único que muchas veces la persona pues, se deja llevar por el mal, y el mal disfraza esa mentira haciéndole ver que esa mentira es una verdad. El rey David en el Salmo 145, número 10, dice, cercano está Dios de todos los que le invocan de verdad. Como quiere decir que, siendo que Dios es la verdad, Dios está cercano a los que le invocan de verdad. Y también el rey David en el Salmo 15, versículo 1, dice, ¿quién habitará en tu tienda y quién residirá en tu templo? Dice, la persona que es íntegra, la persona que busca la justicia, la persona que habla la verdad en su corazón. Y aquí vemos algo curioso. Tendría que decir la persona que habla la verdad en su boca. Dice, pero no, dice, ¿quién habitará en tu tienda? ¿Quién residirá en tu templo? Dice, la persona íntegra, que actúa con justicia y que habla la verdad en su corazón. Aquí el rey David, ¿qué quiso decir? Que habla la verdad en su corazón. ¿Por qué no dijo que habla la verdad en su boca? Como queriendo decir que la verdad tiene que estar como enraizada en el corazón de la persona. La verdad tiene que ser parte de tu personalidad. Es decir, que tiene que estar enraizada en ti para que tu boca exprese lo que esa parte que está dentro de ti, que es la verdad. Y de ahí que vemos que este mandamiento número 9 pues nos invita a vivir según nuestra esencia. Es decir, que tú tienes una esencia divina, y como esencia divina tienes
la verdad como parte de tu programa. Es como cuando una persona compra un ordenador y ya el ordenador viene con su programa. Ahora yo lo tengo que activar, pero el programa ya está. Ahora lo tenemos que activar. La verdad es parte de nuestra esencia. Nosotros lo que tenemos que hacer es activarlo. Y la dificultad es dónde está la verdad. Quiere decir que esa es la gran dificultad. Por eso para el judaísmo, pues la verdad para nosotros está en la revelación. Es decir, cuando Dios reveló la Torá, reveló los mandamientos, lo que hizo es revelar unos valores absolutos. Quiere decir que a partir del momento en que el pueblo de Israel estuvo en el monte Sinaí y escuchó ese testimonio de los mandamientos dejaron de ser valores relativos y pasaron a ser valores absolutos. Porque una cosa es el valor relativo, que como los griegos que decían que el ser humano, el hombre es el criterio para establecer todos los valores, para el judaísmo y también para las religiones, el criterio para establecer los valores es Dios. Y por tanto, esa es la diferencia. Cuando un valor es relativo, pues yo lo puedo adaptar a mi comodidad o lo puedo flexibilizar a los tiempos. Cuando un valor es absoluto, ya no es negociable. En el momento que se dio en el monte Sinaí, porque nosotros podemos decir, bueno, el ser humano, si la verdad es parte de su ser, es parte de su esencia, pues no es problema. Quiere decir que no era necesario darle un precepto, no darás falso testimonio, porque es parte de ti, el huir de la mentira y apegarte a la verdad. Pero, sin embargo, como el ser humano siempre puede justificar todo, era necesario darlo como un valor absoluto. ¿Para qué? Para que no sea negociable. En el momento que los valores absolutos ya no son negociables, ya la persona no lo puede adaptar o flexibilizar a su comodidad. Y por eso era importante estos mandamientos del hombre con el hombre, porque dentro de los 10 mandamientos hay mandamientos del hombre con Dios, pero hay mandamientos del hombre con el hombre. Este mandamiento pertenece a la segunda categoría, mandamientos del hombre con el hombre. Podemos pensar, mandamientos del hombre con el hombre, ya el ser humano por su intelecto puede llegar a ellos. Pero cuando el ser humano llega a través de su intelecto es un valor relativo. El valor relativo, pues siempre uno lo puede adaptar a su realidad o a su comodidad o a su interés o a su pasión o a su beneficio, mientras que el valor absoluto ya no es negociable. Pasa, por ejemplo, la eutanasia hace 20, 30 años pues se veía como algo totalmente negativo. Hoy en día pues ya se ve como algo normal. Hoy en día ya. ¿Por qué? Porque los valores se van adaptando, se van flexibilizando y ya pues se justifica, dice, no, le haces un favor a la persona enferma, le haces un favor a la familia, le haces un favor a la seguridad social, le haces un favor al hospital, pero sin embargo, si lo vemos como valor absoluto, que Dios da la vida y Dios la quita, y que si esa persona todavía está en vida es porque Dios quiere que esté en vida, y si Dios lo quisiera llevar no tiene ningún problema, se podría llevar en un segundo. Es decir, si esa persona todavía está en vida es porque todavía tiene una reparación que hacer. Entonces, si lo vemos de una lógica espiritual, ya lo vemos diferente. Pues si lo vemos de una lógica racional, pues ya lo adaptamos, decimos, pues sí, es verdad, le está haciendo un favor a él, le está haciendo un favor a la familia, pero depende de la óptica, cómo uno lo vea. ¿Sí? Y por eso estos mandamientos eran importantes, que se dieron como revelación para que sean valores absolutos, que no sean negociables y que la persona no los pueda adaptar a su vida como le venga más cómodo, sino que sean valores que están ahí y que los tenemos que seguir como parte de lo que es nuestra esencia y lo que nos acerca al Creador. Muchas gracias. Don Fernando, cuando usted quiera.
cuando usted pueda. El primer regalo, no sé si se oye bien. No sé. No sé bien. A ver. Sí. No sé si hablando así un poco se oye mejor. Quería citar al profeta Elías cuando sube al monte Oreb y Dios le hace salir de la cueva y Dios no está en el terremoto, ni en el huracán, ni en el fuego, sino que Dios habla en un susurro. Pues yo hoy voy a hablar como Dios. Se puede interpretar así. Ya les pido disculpas. Ayer comenzaba mi primera homilía episcopal, que no pude pronunciar, sino que la leyó otro sacerdote. Yo le daría los papeles a Padre Botella y que lo lea él con su voz sonora, que todos conocemos. Pero bueno, cuando me canse de dar los papeles y que continúo. Decía yo ayer que el primer regalo que me ha hecho el Señor en mi episcopado ha sido una afonía. Y esto puede parecer anecdótico, pero no lo es para mí. Yo creo que todo tiene sentido en el plan de Dios. Y tal vez Dios me está diciendo que como obispo primero tengo que escuchar y luego ya hablaré. Que es más importante escuchar que hablar. Que a veces habrá que hablar aunque cueste, como en este momento también. En mi caso, ¿no? Pero bueno, ya les pido disculpas. Hoy tengo un poco más de voz que ayer. Imagínense lo que era ayer. Algunas estuvieron en la misa y me vieron sufrir. Bueno, ¿cuál es la originalidad cristiana de esta palabra del decálogo? ¿Cuál es el elemento que podríamos decir enriquece de alguna manera todo lo que nos acaba de decir muy bien Monse, el rabino? Bueno, siempre el cristianismo, ya lo hemos dicho en tantas ocasiones, hunde sus raíces en la tradición del pueblo hebreo y en su Sagrada Escritura. Hay una continuidad en la enseñanza que nos aporta la palabra de Dios en su primer testamento, en el testimonio de esa primera alianza que continúa para nosotros los cristianos en la nueva alianza sellada por Dios en su Hijo Jesucristo. Esa continuidad que tiene una relectura, una reinterpretación, está expresada en el Sermón del Monte con esas palabras que dice Jesús: habéis oído que se os dijo, pero yo os digo. Es como un crecimiento que va a una plenitud. Es el decálogo, como esas palabras que Dios ya había entregado a su pueblo en el monte Sinaí. En ese sentido, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, escuchamos estas palabras. También habéis oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, porque no puedes volver blanco o negro uno solo de tus cabellos. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. La manera de entender este mandamiento del decálogo supone un compromiso absoluto con la verdad, de tal manera que no sea ni siquiera
Jesús nos confirma este compromiso con la verdad en el momento culminante de su vida, en el relato de la pasión, cuando en ese diálogo con Pilato nos recuerda esta palabra. Pilato le dice, entonces, ¿tú eres rey? Y Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y todos conocemos la respuesta cínica de Pilato que dice, ¿y qué es la verdad? Dos hombres y dos actitudes tan distintas y tan distantes. Jesús, que va a dar su vida por la verdad, y Pilato, que se burla, como no reconociendo la existencia de esa verdad. Jesús nos enseña que también la verdad tiene un poder liberador. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El conocimiento de la verdad, por tanto, es el objetivo de toda persona humana. Nos lo recuerda San Pablo en la primera carta a Timoteo. Esto es bueno y agradable a Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero hemos de ser conscientes de que no siempre es fácil o incluso a veces posible vivir en la verdad, alcanzar el conocimiento de esa verdad. Cuando nuestras ideas sobre las cosas, sobre las personas o sobre los valores no se corresponden con la realidad auténtica designada por estos nombres, caemos en el error. Cuando nuestras palabras no se corresponden intencionadamente con nuestros pensamientos, incurrimos en la mentira. En el primer caso, nos engañamos a nosotros mismos cuando caemos en el error. En el segundo caso, engañamos a los demás. El diablo es presentado en el Evangelio como el padre de la mentira, no solo de la división, sino también de la mentira. Dice Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo, queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de la mentira. Es la manera como Jesús habla del diablo. La mentira es un modo de hablar contrario al propio pensamiento, con la voluntad de engañar. Esto nos introduce en un campo más resbaladizo, que es el campo de las intenciones, de lo que hay en el corazón de cada persona. Y esto no es fácil de juzgar. La mentira es distorsión de la realidad, porque o bien añade algo que la realidad no tiene, o bien resta algo que la verdad sí que posee. La mentira, como también acaba de decir Ahmed Dahan, es una ofensa contra el prójimo, puesto que lesiona su derecho a conocer la verdad. Pero la mentira no se limita solo a lo que son las relaciones interpersonales. Tiene una dimensión comunitaria, porque la mentira es como un virus que destruye el tejido social, ya que la convivencia se basa en la confianza en la verdad del otro. Y
que son de una gravedad distinta. Por ejemplo, los juicios temerarios, cuando emitimos una opinión, pero no estamos totalmente seguros de que lo que decimos sea verdad. La comunicación de asuntos secretos que no se deben comunicar. La maledicencia común, o a veces la hipercrítica, esa actitud a veces presente en nosotros de ser extremadamente críticos con el prójimo, a veces faltando a la verdad. O la vanagloria, la falsa humildad, también es un ataque a la verdad. Y en ocasiones la adulación interesada. Para valorar la gravedad de la mentira, hemos de tener en cuenta 4 elementos. El primero es la intención del sujeto, que es lo que el sujeto pretende al mentir. El segundo, la importancia del tema. Hay temas que son de mayor gravedad, de mayor calado, y temas que no son tan serios. El daño que se hace al interlocutor o a terceras personas también es uno de los elementos a valorar. Y finalmente, los efectos sociales de la mentira. Cuando esa mentira se va transmitiendo, se va comunicando y al final es aceptada y asumida prácticamente como una verdad por toda la sociedad. Algunas reflexiones personales que yo me hacía en torno a este tema del falso testimonio, de la mentira y de la verdad. Es, en primer lugar, creo que hay algunas personas, en realidad todos, pero algunas personas que deben tener un compromiso especial con la verdad. Personas con responsabilidades públicas, con responsabilidades políticas, deben tener un mayor respeto y aprecio a la verdad. Los profesionales en general, pero de algunos campos en particular, por ejemplo la medicina, o por ejemplo las obras públicas o la economía. Los profesionales de estos ámbitos deben ser especialmente cuidadosos con la comunicación de la verdad. Los padres de familia, los profesores y educadores en general. Una mentira transmitida por un profesor, por un educador, tiene un efecto devastador en el alumno, en el que la recibe, porque la recibe de alguien de quien espera verdad. Los periodistas y todo tipo de informadores deberían ser también especialmente respetuosos y comprometidos con la verdad. Y evidentemente, esto me toca a mí, los sacerdotes y los obispos debemos estar mucho más comprometidos. Imagino que también los rabinos. Porque la verdad garantiza y ennoblece cualquier otro valor. La verdad hace que una cosa se revalorice, tenga una mayor consideración por el resto de las personas, mientras que la mentira es compañera inseparable de otros muchos destrozos morales
podemos vivir con una tensión entre la verdad y nuestra propia vida. No podemos vivir esa incoherencia. Y si no somos capaces de cambiar nuestras actitudes de una manera sutil, vamos cambiando nuestras ideas. Y a eso se le llama autojustificación, que es una de las mentiras más terribles. Hay muchas maneras de pervertir la verdad. Recuerdo las palabras que pronunció un político español, que no voy a citar textualmente, pero que vino a decir algo así: yo no creo tanto en que la verdad nos hace libres, sino que la libertad nos hace verdaderos. Evidentemente esto supone un relativismo absoluto, según el cual cualquier acción realizada libremente responde a la verdad de una persona. Y sabemos que esto no es así, que uno puede actuar libremente, pero con ánimo de mentir o de engañar. Nuestro querido Papa San Juan XXIII dijo hace años en un mensaje de Navidad que hemos de hacer 4 cosas con la verdad. En primer lugar, pensar, honrar, decir y hacer la verdad. Pensar la verdad exige esforzarse por conocerla, por encontrarla, acostumbrarnos a discernir para reconocer el bien y el mal. Honrar es servir a la verdad, reflejarla con nuestras palabras y con nuestras obras. Decir la verdad es comunicarla, pero con claridad, con valentía y con prudencia. Y hacer la verdad equivale a promoverla con fidelidad a su contenido y con respeto a quienes nos escuchan. Me queda un poquito y voy a pedirle al padre Botella que continúe él, porque yo creo que ya estáis cansados de este susurro. Yo no sé si puedo seguir mucho más en este trocito. Que lo lea el padre Vicente. Hasta aquí. Basta. Esto no hace falta. Un tema especialmente preocupante hoy es la mentira y los medios de comunicación. Vivimos una cultura del vacío respecto de la verdad, del hedonismo, de la violencia desaforada, del egoísmo e individualismo. Una cultura donde la subjetividad se ha adueñado de la realidad y cada uno es capaz de construir un mundo particular desde sus propios intereses o gustos. Los medios de comunicación son cómplices en muchas ocasiones de esta falta de objetividad, de la falta de compromiso con la verdad. Es injusta una condena global de todos los medios, como la exculpación candorosa. Hemos de ser especialmente críticos con los medios de comunicación y recurrir a varias fuentes para poder alcanzar una información más verdadera. Hay formas de comunicar la información que suponen dosis más diluidas de mentira. Sensacionalismo, la publicidad, la unilateralidad ideológica o política, la superficialidad frívola o el silencio sistemático. También frente a esto hemos de reaccionar. Recuerdo un profesor que decía que hace años nuestras abuelas querían que aprendiéramos a sumar y a restar para que no nos engañaran o nos equivocáramos cuando íbamos a comprar a la tienda. Ahora habría que promover algún tipo de estudio acerca de la publicidad y de la información para que no nos engañen cuando vamos a comprar. En nuestra sociedad, en muchos ámbitos, sobre todo el político, se da una gran manipulación de la verdad por intereses personales, apriorismos ideológicos, fanatismos nacionalistas.
Dentro del campo de la comunicación también hay que tener cuidado con los oligopolios informativos que condicionan la libertad de expresión en temas importantes para el bien común. Pero al mismo tiempo, hoy ha crecido también la cantidad de medios por los que cualquier persona puede comunicarse. Esto no implica que haya un mayor respeto o cercanía a la verdad. El tema de la mentira se ha agravado con la multiplicación de medios de expresión donde existe el anonimato en el opinante y la falta de responsabilidad absoluta respecto de las opiniones vertidas. Un último tema que también nos afecta es el de la obligación de comunicar la verdad. San Agustín dice que es lícito en algunas ocasiones ocultar la verdad, pero eso no significa que sea lícito mentir. Es un tema complejo, ya que no todo el mundo tiene derecho de conocer toda la verdad. Hay ocasiones y razones por las que, por prudencia, se debe evitar. Sé que esta es una cuestión muy controvertida, pero fijémonos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 2489. La caridad y el respeto de la verdad, dice el Catecismo, deben dictar la respuesta a toda petición de información o de comunicación. El bien y la seguridad del prójimo, el respeto de la vida privada, el bien común, son razones suficientes para callar lo que no debe ser conocido o para usar un lenguaje discreto. El deber de evitar el escándalo obliga con frecuencia a una estricta discreción. Nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla. Por tanto, no revelar una verdad no significa mentir. Muchas gracias, don Fernando, por haber venido con su afonía. Espero esta conferencia no se la agrave. Nos sentíamos una responsabilidad muy pequeña. Se abre un coloquio, pueden hacer preguntas y, si les parece, yo voy a empezar con una dirigida al rabino Moshe Ben Nahum, Rab. Ayer vimos en la misa el sábado de ordenación de don Fernando la imposición de manos como la ceremonia principal y como nos decía el comentarista por la tele, que era la transmisión del Espíritu Santo y se la imponían otros obispos. ¿Esto tiene algún trasfondo judío o alguna relación? Bueno, nosotros vemos que cuando Moisés va a morir y hay que nombrar un nuevo líder y nombran a Josué y a Yoshua, Dios le pide a Moisés que ponga su mano sobre la cabeza y que le proyecte parte de su esplendor, parte de su luz. Y Moisés puso las dos manos. Dios le dijo una y él puso las dos. Como que viene a decir, yo todo lo que le pueda proyectar, se lo proyecto. Y esto viene porque según la Cábala, la coronilla es el centro energético donde, digamos, hay como un cordón de plata que nos conecta a nuestra raíz de alma. Y se dice que cuando el ángel de la muerte corta ese cordón de plata, la persona muere. Porque como que se desconecta, es como el cordón umbilical que nos conecta nuestra alma con la raíz de alma. Y por tanto la coronilla es por donde nosotros recibimos la energía. Y por eso dice que se pone la mano
sobre la coronilla y se transfiere ese esplendor, esa luz, esa espiritualidad. Y es lo que Dios le dijo a Moisés, que pusiera la mano sobre Josué para ordenarlo, ¿no? Como para nombrarlo, como darle ese esplendor. Y de ahí ya viene la tradición en el Sanedrín, que cuando el primer Sanedrín fue nombrado en la Torá, es decir, cuando se eligieron 70 sabios que iban a acompañar a Moisés, después que hubo el problema de que el pueblo comenzó a añorar a Egipto y a pedir carne y a añorar las verduras que comía en Egipto, la vida que tenía Egipto, y Dios dijo, le dijo a Moisés, no es un problema de carne, no es un problema de verduras, es un problema de que el pueblo ha perdido la motivación espiritual, como que esa luz que se prendió en el corazón en el monte Sinaí se apagó, y ahora lo que hace falta es educadores, gente que pueda revivir esa llama, y por eso le dijo, nombra a 70 sabios, y junto con Moisés eran 71, y ese fue el primer Sanedrín, la primera Corte Suprema. Y a raíz de ahí, pues cada Sanedrín, cuando iba integrando a miembros, es decir, cuando iban muriendo miembros o gente ya estaba muy mayor y ya no tenía la capacidad de poder seguir, pues había que nombrar, y el mismo Sanedrín nombraba, por mayoría nombraba a quién iban a ser los sucesores. Y ese nombramiento se hacía con la mano, se le ponía la mano y era la forma de transmitirle ese esplendor a esa persona para que él pudiera seguir. Y así se mantuvo hasta que ya se destruyó el segundo templo y ya el Sanedrín se disolvió y ya no hay Corte Suprema. Hoy en día, digamos, dentro del Código de Justicia de la Torá estaba el tribunal de 3 miembros, que era el tribunal encargado de leyes monetarias, estaba el tribunal de 23, que era el tribunal penal, y estaba el tribunal de 71, que era el Sanedrín, que era la Corte Suprema. A raíz de la destrucción del segundo templo ya desapareció la Corte Penal, desapareció el Sanedrín y quedó solamente el tribunal de 3, el tribunal rabínico de 3, que es lo que hoy en día ejerce, ¿no? Dentro de lo que es la justicia de la Torá, la justicia rabínica. Y hoy en día ya se perdió ese nombramiento por la mano, se perdió cuando se disolvió el Sanedrín. Por eso cuando se nombra un rabino, pues no hay esa imposición de manos, sino que hay lo que se hace como una ceremonia donde se reparten diplomas. Es decir, una persona que quiere ser rabino, por ejemplo, hoy en día, pues tiene que pasar 4 exámenes diferentes y tiene que prepararse en una academia rabínica, luego tiene que pasar 4 exámenes, y una vez que pase estos exámenes hay como una ceremonia de nombramiento y lo que se le da un diploma, pero ya esa imposición de manos, eso ya, como cuando ya el Sanedrín se disolvió, ya se anuló dentro del judaísmo. ¿Más preguntas? Si nadie quiere, pues... Si nadie... Primero nadie... No, yo quería primero agradecer y decir que me he quedado... Yo empezaba diciendo que tenía muchas cuestiones, tengo más. Eso es bueno. Es muy bueno. Pero sí que realmente, perdonen la ignorancia, pero quería preguntarles, porque estamos a otro nivel. Quería preguntarles yo en todas las traducciones, aquí el título que se ha dado es No darás testimonio. ¿El micrófono? Gracias. El no darás testimonio. No darás falso testimonio. No darás falso testimonio, perdón. Buscándolo en varias, era el no hablarás, estamos en las segundas tablas, en la relación con el prójimo, y bueno, las traducciones que yo he encontrado en Sinaí, por ejemplo, en la editorial, es no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no darás falso testimonio contra tu prójimo,
¿no? Y entonces eso es un poco la relación del prójimo. Por eso yo planteaba al principio, no es tanto una pregunta como una entender. Un entender que ser contra el prójimo, antes usted ha nombrado Éxodo 23:7, mantente alejado de todo lo falso, pero en el 23:1 es no aceptes un informe falso. Sí. Quiere decir que también ahí ya nos pone, ya es más difícil, ¿no? Como en esa relación con el prójimo, ya nos pone a los dos uno enfrente del otro, el que me da el informe y el que puede informar, ¿no? Y por otra parte también planteaba la pregunta misma que hacía Sigmund Freud, ¿no? Precisamente a través de un cuento jasídico, que venía a preguntar si no sabemos lo que va a interpretar el otro, porque estamos hablando no lenguaje, sino de conceptos que tienen el mismo nombre, ya que estamos en un diálogo entre forma de judaísmo y cristianismo en este caso, si estamos realmente diciendo de verdad con ese testimonio, cuando a lo mejor el otro pensamiento de ese prójimo, que es a quien está dirigido, entiendo, este mandamiento, esta palabra, va a interpretar otra cosa, ¿no? ¿Cómo es necesario quizá el diálogo antes, ¿no? Un poco la reflexión, ¿no? A mí si me preguntan, ¿eres judía? Y que dependiendo de lo que esté pensando el otro, porque a lo mejor es la acepción amará, pues, y si digo sí, es no, es decir, sí, pero tengo que entablar antes, llegar a un acuerdo, ¿no? Para saber de qué estamos hablando. Entonces, no, simplemente quería, por un poco por todos, pues, plantear ese tema del prójimo, es decir, de no dar testimonio contra tu prójimo, y no aceptarás el informe falso de un prójimo, es decir, es lo que era un poco por aclarar esa cuestión, ¿no? De la presencia del prójimo. Como dije al principio, la ley oral interpreta el mandamiento de no dar falso testimonio contra otro prójimo vinculado al tribunal, delante de un tribunal. Y por tanto, en el tribunal están los jueces, y los jueces son los que tienen que primero entrevistar y luego intentar, para que un juez pueda juzgar, tienen que estar las dos partes implicadas. Las dos partes tienen que estar a la vez. No puede venir uno a dar testimonio y luego otro. Tienen que estar las dos partes a la vez para que uno tenga la posibilidad de combatir lo que el otro diga que no sea apropiado. Y los testigos de uno y del otro tienen que estar. Y, digamos, ahí está los jueces, que son los que tienen que determinar, es decir, la interpretación la tienen que hacer los jueces, y los que tienen que, digamos, canalizar todo ese diálogo con los testigos son los jueces. El diálogo, claro, ese diálogo son los jueces los que lo tienen que establecer, por eso es importante que estén los jueces. Lo que sí es verdad que muchas veces nosotros pensamos que la sinceridad es una virtud, y no siempre la sinceridad es una virtud. Es decir, una persona tiene que tener mucho cuidado con la palabra, porque una palabra puede destruir y una palabra puede construir. Y por eso nuestros sabios dijeron que una persona antes de hablar tiene que poner filtros. El primer filtro se tiene que preguntar, ¿lo que voy a decir es verdad o es mentira? Si es mentira ya lo tienes que anular. Si es verdad ya pasó el primer filtro. Lo segundo, lo que voy a decir beneficia a otra persona o no beneficia a otra persona. Porque si no beneficia a otra persona y es destruir por destruir, mejor no decirlo. Y lo tercero, si el silencio es la mejor opción o hablar es la mejor opción, y muchas veces puede ser que el silencio sea la mejor opción. Es decir, porque la sinceridad no siempre es una virtud. Si tú, por ejemplo, vamos a imaginarnos que tú estás yendo a la boda de tu cuñada y tu mujer se acaba de salir de la peluquería y está yendo, y la verdad que no le hicieron un corte de pelo afortunado, en ese momento le dice, ay, la verdad que pena el corte de pelo que te han hecho, te han destruido, o te han hecho 20 años mayor, la destruye, ya le arruinaste la boda. Pues quiere decir que no siempre la sinceridad es una virtud. La persona tiene que saber también filtrar, porque la palabra tiene mucha fuerza, la palabra
La palabra construye, pero la palabra destruye. ¿Cuántos traumas infantiles se generan por causa de padres que han utilizado palabras con toda la buena intención, pero que han destruido a la personalidad de sus hijos? Es decir, y por eso vemos que la palabra es un arma muy, muy poderosa que la persona tiene que tener mucho cuidado con utilizarla. No siempre la verdad, digamos, no siempre la verdad, uno puede decir una verdad y hacer una transgresión. Perdón, aquí se ha hablado en medios de comunicación y coincido totalmente con la reflexión que han realizado aquí y también el rabí nos ha referido a los tribunales. Yo quería saber si se pronunciaría acerca de este cambio que planea el Ejecutivo de modificar el Código Penal para eliminar el delito de odio contra los sentimientos religiosos, que sería también levantar un falso testimonio, entiendo. No sé, a ver eso lo tengo. Digamos que todo lo que sea eliminar odio es bueno. Es bueno porque el odio es la emoción más destructiva, la más destructiva que existe. Eso lo vemos en la Biblia, que el odio es el elemento más destructivo. El odio fue lo que llevó a Caín a matar a Abel, lo que llevó a los hermanos de José a vender a su hermano. Quiere decir que el odio es todo lo que sea desarraigar el odio es construye. Es decir, el amor construye, el odio destruye. Entonces todo lo que sea combatir al odio es una forma de construir la sociedad. Ya, pero si se quita el delito de odio, en el fondo es promoverlo. Claro. En el fondo es promoverlo. Si no se le considera una cosa a combatir o a erradicar, en el fondo no es que se promueva directamente, pero sí que se facilita que el odio se canalice. Y eso siempre tiene muchos riesgos. Claro. Muchos riesgos. ¿Hay más preguntas? ¿Alguien más? Bueno, yo me voy a atrever a hacer una pregunta, reflexión, pero para intentar comprender mejor. De acuerdo a la exposición del tema del dar testimonio, digamos, de la verdad, estaría en conexión, digamos, con una cuestión forense, con una cuestión que tiene que ver con la justicia. Y claro, me parece que eso está muy bien. Pero yo no sé si el testimonio, teniendo que ver con la justicia, evidentemente, que hemos de dar, y ahí doy un paso pensando desde la perspectiva cristiana, es un testimonio que se limita a decir esto ha sucedido así o no ha sucedido así, como puede ser, ¿no?, en un tribunal cuando me preguntan y que estoy obligado de alguna forma a decir la verdad. Sí, esto ha sucedido, esto no ha sucedido. Esto es conforme o no conforme, ¿no?, a la realidad. Digo, me da la impresión de que al final el testimonio religioso o el testimonio cristiano va un poquito más allá de esta manifestación de lo que sería la verdad forense, jurídica, la justicia. Porque tiene que ver, entiendo yo, con el testimonio de una verdad más profunda, que tiene que ver con el hecho, pues, bueno, de aceptar que Dios es tu Padre, de que yo quiero vivir conforme a lo que significa, ¿no?, pues, ese reconocimiento de la fe, y que además esa verdad no es algo siempre que yo he visto porque pasaba por allí. Y entonces sí, yo como pasaba por allí, yo he visto que esto es así.
pero ¿y si no hubiese pasado por allí? Pues claro, es decir, que lo que doy testimonio puede que esté muy lejos de mí, que no tenga nada que ver conmigo, o puede ser un testimonio en el que está jugándose mi propia vida, porque está jugándose mi verdad, lo que yo creo, lo que yo siento, y me da la impresión de que al final es este el testimonio, ¿no?, más importante, el testimonio de la fe, vamos a decirlo así, el testimonio que el cristianismo lleva a ser martirio, ¿no?, que justamente es lo que significa la palabra testimonio, finalmente. No sé, yo hago esta reflexión un poco por buscar una reacción de quienes están en la mesa. Bueno, lo que pasa es que dentro de lo que es, dentro del judaísmo, dentro del Pentateuco, hay 613 preceptos. Y desde luego también vivir en la verdad es parte de estos preceptos. Pero en este precepto específico de no dar falso testimonio, nosotros, la ley oral lo interpreta dentro del tribunal. Ahora, eso no quita que buscar la verdad, vivir según la verdad, como hay un precepto, por ejemplo, dice: a Dios te apegarás o andarás en sus caminos. ¿Qué quiere decir andar en sus caminos? De la misma manera que Dios es misericordioso, tú tienes que ser misericordioso; de la misma manera que Dios es compasivo, tú tienes que ser compasivo; de la misma manera que Dios es largo para el rigor, es paciente, tú tienes que ser paciente; de la misma forma que Dios busca la verdad, tú tienes que buscar la verdad. Quiere decir que hay cabida, digamos que si analizamos los preceptos en su totalidad, desde luego que hay preceptos que te obligan a vivir en la verdad. Pero en este precepto específico nosotros lo relacionamos a lo que es el tribunal, es decir, dar un testimonio delante de un tribunal, porque, como dijimos anteriormente, porque si una persona da falso testimonio, destruye la justicia, y si destruye la justicia, destruye la sociedad. Esto bien, entonces terminamos ya este día de las relaciones judío-cristianas. Yo me atrevería a pedir una cosa, no sé si es pertinente o no, al rabino y al obispo. ¿Ustedes podrían bendecir esta asamblea? Pues nada, ¿sí? Nos ponemos de pie. Nos lo hemos merecido. En hebreo o en español. מי שברך אבותינו הטהורים בגושים ויצא יעקב, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה ונתנים, הקדוש ברוך הוא ישמור עליהם ויגן בעדם, ייתן להם הצלחה בכל מעשה ידיהם, הקדוש ייתן להם בריאות ורפואה במזון ונעימים, ייתן להם פרנסה טובה ונחת עם כל המשפחה ושמחה בחיים, וכן יעצור ונאמר אמן. A lo mejor si lo traduce un poquito. Todo lo bueno, así, todo lo bueno. El que bendijo a Abraham, Isaac y Jacob, bendiga a toda esta congregación y que les dé salud, bienestar, éxito y bendición en todo lo que emprendan, y que Dios les guarde y los proteja siempre, que les dé un buen sustento y que les dé alegría en la vida y que les dé la posibilidad de disfrutar de todo lo que hagan. Amén. La bendición episcopal es muy bonita, porque hace alusión al nombre del Señor y a su condición de ser creador. Pues vamos a hacerla también nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, Que hizo el cielo y la tierra. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Muchas gracias. Muy bien.